Putin está luchando actualmente en dos frentes, uno en Ucrania, el otro en sus propias calles. Y el segundo frente puede ser incluso más peligroso que el primero, porque en este frente, sus enemigos no son forasteros, sino las mismas personas creadas por su propia política laboral extranjera. Voces de rebelión en chino se están alzando en las calles de Komsomolsk-on-Amur. Cientos de trabajadores chinos están llevando a cabo una huelga masiva en las carreteras de Rusia, sosteniendo carteles que dicen «Putin, ayúdanos» y «Sechin, danos nuestro dinero». Pero estas imágenes son solo un síntoma. La causa es mucho más profunda. Para entender cómo los carteles en chino terminaron en las calles de Rusia, hay que mirar una operación masiva lanzada por el Kremlin. Mientras los hombres rusos pierden la vida en el frente, se ha establecido un puente aéreo masivo entre Pekín y Moscú para llenar los vacíos que han dejado en los bancos de trabajo, al volante y en los sitios de construcción. El Servicio Federal de Migración de Rusia está realizando contrataciones directas al abrir oficinas en China. El número de permisos de trabajo emitidos a ciudadanos chinos para 2025 a 2026 ha alcanzado 92.000. Estos trabajadores están concentrados principalmente en el lejano oriente, Khabarovsk, Vladivostok, Amur y Sakha. Están activos en sectores como las refinerías de Rosneft, oleoductos y proyectos de infraestructura. En algunas regiones, la población china ha alcanzado una densidad que compite con la población local rusa. Sin embargo, los salarios están al nivel de explotación. Los trabajadores chinos ganan entre $500 y $1.000 al mes, lo cual está por debajo del promedio ruso. Se les asignan los trabajos más pesados que los rusos locales se niegan a hacer, y es precisamente aquí donde el sistema está fallando. Incluso estos bajos salarios no se están pagando. Esto es precisamente lo que está detrás de la huelga en Komsomolsk-del-Amur. Los trabajadores de Petroheua, una empresa china que trabaja como subcontratista en la refinería de Rosneft, no habían recibido sus salarios durante meses. Rosneft declaró: «Hicimos todos los pagos al subcontratista, pero la administración de Petroheua tomó el dinero y huyó de Rusia». Cientos de trabajadores enojados quedaron atrás, sin pago y sin poder regresar a sus países de origen. Los trabajadores primero realizaron una marcha, luego se trasladaron a una sentada en un parque forestal. Y el detalle más llamativo de la huelga es este. Las pancartas llevaban los nombres de Putin y Sechin. Los trabajadores chinos dirigieron su petición de ayuda directamente al presidente. Desconocían las leyes en Rusia que prohíben reuniones de más de 3 personas, pero esta ignorancia les otorgó una especie de inmunidad. El Kremlin no podía arrestar a ciudadanos chinos y arriesgarse a tensar las relaciones con Pekín. Rusia no puede hacer cumplir sus propias leyes en sus propias calles, el ejemplo más absurdo de una pérdida de soberanía. Esto no es un accidente, sino un fallo sistémico, y las implicaciones de este fallo para Rusia van mucho más allá de los salarios impagos. Putin otorgó a los ciudadanos chinos entrada sin visado bajo el pretexto de una amistad ilimitada para evadir las sanciones occidentales. Este movimiento fue resultado de la desesperación económica del Kremlin, ya que necesitaba que los turistas chinos trajeran divisas. Pero el resultado fue muy diferente de lo esperado. La famosa Avenida Nevsky de San Petersburgo se ha convertido en un mercado chino. Frente al Palacio de Invierno y en los pasillos del Museo del Hermitage, ya no son los susurros de los rusos, sino los ecos de los megáfonos de los guías turísticos chinos los que se escuchan. Enormes grupos de turistas chinos se asemejan más a propietarios que a visitantes de la ciudad. Lugares que antes eran frecuentados por la aristocracia e intelectuales rusos, ahora están bajo el control de multitudes impulsadas por el poder del yuan. Sin embargo, el lado más oscuro del asunto está surgiendo en el lejano oriente. Las empresas chinas están arrendando tierras en Siberia, talando abedules, cosechando pinos centenarios y exportando la mayor parte de esta madera a China. Según informes del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el régimen de Putin está entregando efectivamente el control de las tierras más ricas del país a Pekín. Además, Putin se ha vuelto dependiente no solo del poder económico de China, sino también del trabajo esclavo del régimen más aislado del mundo. La llegada de 50.000 trabajadores norcoreanos a Rusia es una de las mayores operaciones de trata de personas patrocinadas por el Estado en la historia moderna. Estas personas no están trabajando como obreros en sitios de construcción rusos, sino como robots biológicos alquilados por el régimen. Jornadas laborales de 18 horas, solo 2 días libres al mes y prácticamente sin seguridad laboral. La mayor parte del dinero que ganan va a Pyongyang. Los trabajadores reciben solo lo suficiente para sobrevivir. Los proyectos residenciales de lujo en San Petersburgo y Moscú ahora no están siendo construidos por ingenieros rusos, sino por este ejército en la sombra. Sin embargo, estos trabajadores esclavos no están confinados a los sitios de construcción.
También están siendo desplegados en roles críticos en fábricas subterráneas de drones e instalaciones de municiones que Rusia intenta ocultar del radar occidental. La magnitud del colapso demográfico no se limita solo al este de Asia, porque la escasez de mano de obra en Rusia es de alrededor de 11 millones. Cuando los norcoreanos y chinos resultaron insuficientes para llenar este vacío, Rusia centró su atención en India. Según datos del Ministerio del Interior, el número de permisos de trabajo emitidos a indios alcanzó 56.500 en 2025. Un video que se volvió viral en las redes sociales en diciembre de 2025 se convirtió en un símbolo de este cambio. En la Plaza Roja, frente a las murallas del Kremlin, un grupo de trabajadores indios estaba bailando al ritmo de la música. El corazón de Moscú ahora late al ritmo de diferentes idiomas y culturas. La brecha entre el eslogan de Putin, Rusia pertenece a los rusos, y la realidad en el suelo de la fábrica se amplía cada día más. Y al otro lado de esta división se encuentra la costa báltica, Ust-Luga. En 2005, era solo un asentamiento costero ordinario con una población de 2.000. Con la visión de Putin de usar la energía como un arma geopolítica, el área se transformó en un enorme sitio de construcción. Se invirtieron miles de millones de dólares, y para el año 2025, la población había superado los 30.000. En esta área con 37 muelles, de 5.000 a 7.000 trabajadores operan en turnos en terminales de petróleo, contenedores, carbón y carga. El sustento de toda la población de 30.000 personas depende directamente de las operaciones del puerto. Si el puerto opera, el dinero fluye. Si el puerto se detiene, la vida se detiene. Y el puerto se detuvo durante los ataques de marzo de Ucrania. Pero este golpe externo en realidad golpeó una estructura que ya había comenzado a pudrirse desde dentro. Según la propaganda del Kremlin, los trabajadores del petróleo y el gas eran el segmento más privilegiado del sistema. Un empleado ruso calificado podía ganar hasta 200.000 rublos al mes. Pero la devaluación del rublo y la inflación masiva han hecho que ese dinero sea prácticamente inútil. Sin embargo, los que realmente soportaban el infierno eran otros. Los que llevaban la carga física de esas operaciones masivas en Ust-Luga no eran los rusos bien pagados, sino los trabajadores migrantes de Asia Central. Mientras un ruso calificado ganaba 200.000 rublos, estos migrantes eran obligados a trabajar en el frío helado por 60 a 90.000 rublos al mes. Eran los engranajes invisibles en la máquina de guerra de Putin. Cada día abrían esas válvulas y cargaban el cargamento. Millones de dólares fluían a las arcas del Kremlin para la guerra. Con los ataques de drones, esa máquina se incendió. Las operaciones fueron suspendidas. Incluso gigantes como Novatek enviaron a los trabajadores a licencia obligatoria o cambiaron a pago parcial. El resultado fue un completo desastre para los trabajadores migrantes, varados en un país extranjero, sin dinero, hambrientos y atrapados en medio de un complejo industrial incendiado. En 2023, los trabajadores de la construcción en Moscú lanzaron una protesta masiva bajo condiciones similares, que solo fue reprimida por la brutal intervención de OMON. La situación en Ust-Luga es mucho más peligrosa porque no se trata de una disputa corporativa interna, sino de una consecuencia directa de la guerra. Trabajadores chinos en Komsomolsk, migrantes de Asia Central en Ust-Luga, el mismo colapso estructural está estallando en ambos extremos de Rusia. Y la respuesta del Kremlin siempre es la misma: ignorarlo, reprimirlo y olvidarlo hasta la próxima crisis. Pero la reacción pública a esta ola de trabajadores extranjeros inundando las calles de Rusia se está volviendo cada vez más dura. Los últimos datos de encuestas publicados por la organización de investigación independiente Centro Levada señalan claramente los pasos que se acercan de una guerra civil. Según los datos, una gran mayoría del 56% de los ciudadanos rusos exige que la entrada de migrantes al país sea bloqueada inmediata y completamente. Más de la mitad de la sociedad ha sido arrastrada por una intensa histeria nacionalista, una paranoia severa y una profunda xenofobia. En las calles, cualquiera que no sea eslavo es visto como una amenaza potencial. Es precisamente en este punto donde el mortal dilema estratégico en el que ha caído Putin emerge como un completo estancamiento geopolítico. Por un lado, existe una necesidad absoluta de estos trabajadores extranjeros para mantener a flote la maquinaria de guerra y la economía, para que las fábricas, la industria pesada y las rutas logísticas funcionen. Se trae a los migrantes al país, las fábricas comienzan a operar, pero las calles se están volviendo rápidamente extranjeras. Este choque cultural en las calles desencadena la racha nacionalista extrema en la población local, y la ira se desborda en las calles.
A medida que los ataques a los trabajadores extranjeros y la presión policial se intensifican, los grupos de migrantes se rebelan, como en Komsomolsk, o abandonan los sitios de construcción e intentan huir del país. Cuando los trabajadores huyen, las líneas de producción de municiones se detienen, las fábricas cierran nuevamente y la economía vuelve a colapsar. Este es un ciclo de caos autoperpetuante que el Kremlin nunca ha podido romper. ¿Hay una salida a este caos? Teóricamente, hay algunas opciones, pero ninguna de ellas es fácil. La primera opción es reformar radicalmente las políticas de integración, proporcionando formación lingüística a los migrantes y abriendo el camino hacia la ciudadanía. Pero esto enfadaría a la base nacionalista, y el Kremlin actualmente necesita el apoyo de esa base. La segunda opción es invertir en automatización, aumentando el uso de robots en las fábricas, estableciendo sistemas de producción apoyados por inteligencia artificial. Pero bajo sanciones, la transferencia de tecnología es difícil y requiere una inversión significativa. La tercera opción es terminar la guerra, traer de vuelta a los cientos de miles de soldados enviados al frente y atraer de regreso al país la fuga de cerebros. Pero Putin no está poniendo esta opción sobre la mesa. La cuarta opción es intentar manejar la situación tal como está, pero como hemos visto, esta estrategia no está funcionando. 4 opciones, todos callejones sin salida. Según análisis en los medios estadounidenses, Rusia tardará al menos una década en superar esta crisis, y mientras la guerra continúe, este proceso ni siquiera puede comenzar. Sin embargo, la guerra no está terminando. Al contrario, se está intensificando. Los jóvenes rusos de 18 a 30 años, cuyos futuros han sido robados y que han sido marginados en el escenario internacional, están luchando desesperadamente por salir del país y huir a Europa o América. Sin embargo, las visas han sido suspendidas, las rutas de vuelo cerradas y los cruces fronterizos efectivamente bloqueados. Esta nueva generación atrapada está acumulando una inmensa presión dentro del país. En un país sin futuro, los jóvenes o empujarán contra las fronteras o harán estallar el sistema desde dentro. La historia nos muestra cómo han terminado crisis similares. La Unión Soviética también estaba lidiando con la escasez de mano de obra, tensiones étnicas y una crisis económica en sus últimos años. En aquel entonces, el gobierno central también transportaba trabajadores de diferentes repúblicas para mantener las fábricas en funcionamiento. En aquel entonces, los conflictos étnicos se desbordaron en las calles. En aquel entonces, la brecha entre las promesas económicas y la realidad se estaba ampliando y finalmente colapsó. La Rusia de hoy no es la Unión Soviética. Las condiciones son diferentes, pero los paralelismos son sorprendentes y no pueden ser ignorados. Y lo que desencadenó el colapso de la Unión Soviética no fue un golpe externo, sino la fatiga acumulada y la intransigencia desde dentro. Una cosa es segura: Rusia no puede ganar la guerra sin superar esta crisis interna. Y quizás esta crisis sea el factor clave que lleve al fin de la guerra. Esto está desgarrando el tejido de la sociedad rusa. Por un lado están los chinos, que tienen dinero y están comprando la ciudad. Por otro lado están los norcoreanos que trabajan en la miseria y a veces se rebelan. El funcionario ucraniano Anton Gerashchenko plantea la pregunta obvia en este punto: ¿cuántos de ellos realmente se quedarán en los sitios de construcción y cuántos serán utilizados en el frente? La respuesta no está oculta en los oscuros pasillos del Kremlin. Es claramente evidente en las prácticas pasadas de Rusia. Primero, trajeron a asiáticos centrales, luego a cubanos, luego a nepalíes. La promesa siempre fue la misma: trabajos de construcción bien remunerados. El escenario se desarrolla tan predeciblemente como una película de terror. Los trabajadores llegan a Moscú, les confiscan los pasaportes y les presentan documentos escritos en cirílico, de los cuales no entienden ni una sola palabra. Esos documentos, que les hacen firmar bajo el pretexto de ser solo un procedimiento, un seguro de construcción, son en realidad sus sentencias de muerte. El momento en que firman, su estatus cambia de trabajador a soldado contratado y se encuentran en los campos de batalla de Ucrania con Kalashnikovs en sus manos. Y la evidencia que llega del campo nos golpea en la cara con esta horrible realidad. La parte más dolorosa y humillante para el pueblo ruso es el aspecto financiero. Putin está gastando el sustento de su propio pueblo en este ejército importado. Rusia paga a los soldados norcoreanos aproximadamente $2.000 por persona al mes. Este dinero es un salvavidas de $500 millones al año para el régimen norcoreano. Mientras un ruso lucha por ganar un promedio de $600 al mes, Putin paga al soldado de un aliado 3 veces el salario de su propio ciudadano.
Mirando el panorama general, la amenaza que enfrenta Rusia no es solo una afluencia de migrantes desde el exterior, sino el resultado inevitable de un sistema que se pudre desde dentro. Las repúblicas de Asia Central, que el Kremlin ha considerado su patio trasero y ha menospreciado durante años, se han convertido ahora en actores que tienen el destino de Rusia en sus manos. Rusia está apuntando sistemáticamente a los migrantes de Asia Central para compensar sus pérdidas en el frente. Se les ofrece una sentencia de muerte a cambio de la promesa de ciudadanía. Sin embargo, esta estrategia ha creado una terrible reacción. Cada trabajador tayiko, uzbeco o kirguís enviado al frente crea un vacío imposible de llenar en el sector de servicios, construcción y limpieza de Moscú. Putin está sacrificando la economía para continuar la guerra. El trato inhumano y las prácticas de reclutamiento forzado en lugares como el centro de detención de Sakharovo están causando una gran acumulación de ira entre la diáspora de Asia Central. Esta ira no es solo un descontento silencioso, sino la semilla de un posible motín. Hay millones de personas enojadas y marginadas dentro de Rusia que han sido forzadas a recibir entrenamiento militar. Irónicamente, las políticas xenófobas de Rusia y la economía en deterioro están provocando que incluso los migrantes huyan de Rusia. La devaluación del rublo y la presión policial están empujando a los trabajadores de Asia Central hacia otras rutas, hacia Europa u otras regiones en desarrollo de Asia. Pero el verdadero jaque mate estratégico está oculto en las frías y crueles matemáticas de la demografía. Rusia se está extinguiendo biológicamente. Las tasas de natalidad han caído a su nivel más bajo en 200 años. Estos datos representan la mayor catástrofe que puede sufrir un Estado. Incluso durante las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial o los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el futuro demográfico de Rusia no era tan sombrío. La guerra de Putin no solo ha aniquilado a la generación actual en el frente, sino también a las generaciones no nacidas. No hay futuro porque los niños que lo construirán no están naciendo. El Kremlin ha clasificado los datos como un secreto de Estado para ocultar esta realidad. Ocultar los números no cambia la realidad. A medida que la población étnica rusa disminuye rápidamente, está siendo reemplazada por inmigrantes de Asia. Esto es precisamente lo que Putin afirma querer prevenir, la pérdida de la identidad rusa de Rusia. Estratégicamente, esto amenaza la integridad de Rusia como federación. En un escenario donde la autoridad central se debilita, el ejército se desvanece y la población experimenta un cambio demográfico, se vuelve imposible para Moscú mantener Siberia, el Cáucaso o el Lejano Oriente. El aumento de la población china en las regiones que limitan con China está provocando que estas regiones se desplacen efectivamente hacia Pekín. Esto no es una pérdida de territorio, sino una transferencia de influencia. Mientras Putin buscaba expandir el imperio, perdió el control demográfico de los territorios centrales que tenía. La imagen ante nosotros contiene una tragedia mucho más profunda que la derrota militar de una superpotencia. Vladimir Putin quería pasar a la historia como un líder que ganó territorio como Pedro el Grande. Sin embargo, su legado será el de un líder que convirtió a Rusia en una colonia demográfica y económica de Asia. Este es un efecto dominó. La guerra eliminó a la población masculina productiva. El vacío resultante se llenó abriendo las puertas a Asia para evitar que la economía colapsara. ¿Y el resultado? Jóvenes indios bailando en la Plaza Roja, turistas chinos comprando en San Petersburgo y esclavos norcoreanos esperando órdenes en los sitios de construcción. La Rusia soberana de Putin ahora es solo un símbolo. En su interior es la gasolinera de China, el patio trasero de India y el campo de trabajo de Corea del Norte. Esas melodías de Bollywood en Moscú no son realmente una celebración. Son el lamento de la rendición silenciosa de Rusia sin que se dispare un solo tiro. Dijimos que no hay lugar seguro. Ahora debemos añadir que ya no hay lugar para los rusos en Rusia. Vamos a hacer una pausa muy breve en nuestro análisis para un anuncio muy importante. Estimados espectadores, la página de Facebook que ven en su pantalla ahora mismo con 54,000 seguidores es completamente falsa. Hemos iniciado acciones legales contra esta página pirata, que ha estado robando y publicando nuestro arduo trabajo de meses, nuestro archivo y todos nuestros videos. Sin embargo, ahora necesitamos su ayuda. Pedimos que pauses el video y hagas clic en el enlace «Reportar página falsa» que hemos proporcionado en la descripción abajo. En la página que se abre, puedes ayudarnos a detener este robo seleccionando las opciones de propiedad intelectual. La única página oficial de Facebook que tenemos es la que ves en la pantalla ahora mismo. Los espectadores que ven en la televisión pueden acceder a nuestra página real escaneando el código QR en la pantalla con sus teléfonos. Los espectadores que ven en sus teléfonos pueden acceder a nuestra página real haciendo clic en el enlace oficial en la sección acerca de nuestro canal. Gracias por apoyarnos en esta causa justa y por seguirnos en nuestra página oficial.
Ahora, continuaremos nuestro análisis desde donde lo dejamos. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este tema? Comparte tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.